Hola, ¿cómo están? Sean todos bendecidos. Gracias por participar de este discipulado. No te pierdas esta nueva serie. Está realmente interesante, increíble lo que Dios nos muestra. Bueno, vamos a estudiar una porción del libro de Ezequiel y cómo es que en él encontramos también una secuencia de cómo crecer espiritualmente, pero lo curioso es que esta figura que Ezequiel muestra la encontramos también en Apocalipsis. Bueno, no te lo pierdas y vamos a orar y entregar esta reunión al Señor. Padre, toda la gloria, toda la honra, la adoración y la alabanza te pertenece. Te doy gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, por hablarnos. Solo te pido, oh Dios, seas tú, Señor, que gobierne, quien dirija nuestros pasos. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, qué bendición, ¿verdad? Pero Pastor Chito, ¿por qué agarra esos libros tan raros como Ezequiel? ¿Qué podemos aprender de ese libro de Ezequiel? Bueno, quiero contarte que toda la escritura es inspirada por Dios. Y Pedro fue el que escribió y dijo que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y en ese entonces, cuando él lo escribió, no existía el Nuevo Testamento. Él se refería a esos libros del Antiguo Testamento que nos pueden enseñar y que vienen prácticamente a respaldar lo que los apóstoles indicaron. ¿Por qué Ezequiel? Bueno, de entrada, Ezequiel, cuando uno comienza leyendo, lo hablan, se refieren de él como un sacerdote, pero al mismo tiempo él escribió como profeta y sobre todo él habló en sus cartas o en el libro que él escribió profecías que nos conciernen hasta en estos últimos tiempos. Si usted supiera que Ezequiel, por ejemplo, él escribió y él relató lo que él vio, cómo es que Israel iba a ser atacado por una nación del norte. Y en ese entonces él escribió Gog y Magog. ¿Y qué cree usted que Gog y Magog significan? Pues cuando uno mira algunas traducciones de Magog, habla desde Moscú. O sea que habla de la nación de Israel que va a tener un ataque contra Rusia. Y es tan interesante porque actualmente estamos viviendo pues un conflicto entre Israel y Hamás, que es llamémosle como una facción en contra de los hebreos que están ubicados en la franja de Gaza. Pero estos de Hamás están siendo manipulados, bueno, primero financiados por Irán, pero también se nota y hay evidencia que han estado siendo instigados por esta nación del norte. Entonces, ¿cómo no aprender de este libro de Ezequiel y sobre todo de esta figura del río de Dios y cómo crece este río que es una figura en nosotros y que podamos entenderlo de esta manera? Bueno, usted dirá, bueno, pastor, ¿qué río está hablando? Bueno, entonces abre conmigo en Ezequiel capítulo 47. Y vamos a ver acerca de un río que emerge del templo de Dios, que así fue como lo vio. Ezequiel tuvo llamémoslo una experiencia muy parecida a la de el apóstol Juan cuando él escribió el Apocalipsis. Porque el apóstol Juan fue traspuesto, él fue llevado y él dice, ve y escribe. Pues de alguna manera Ezequiel también lo que escribió, él relata como que si lo estuviera
viviendo. Bueno, entonces, este río del que estamos hablando comienza con el verso 1 de esta manera. Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba al oriente. Y las aguas descendían del lado derecho del templo al sur del altar. Interesante este verso, porque cuando uno dice, bueno, y mire, ¿y esto qué me puede enseñar a mí? No, espérese. Primero tenemos que entender por qué es tan importante entender este templo y esta figura de un río, porque esta figura también aparece en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 1 y 2, de esta manera. Y me mostró un río de agua vida, y entonces aquí ya se le connota algo más, es un agua de vida. Y uno cuando empieza a meditar, ¿quién es y de dónde brota el agua de vida eterna? Nada menos que es de Jesucristo. O sea que aquí estamos viendo que este río tiene que ver mucho con la esencia de Jesús en el creyente. Bueno, sigamos leyendo. Resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, o sea, que sale del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y aquí hay un agregado, mire este verso, y a cada lado del río estaba un árbol de vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Interesante, porque aquí prácticamente ya vemos la importancia de ese río. Un río que sale del templo. ¿Y por qué tenemos nosotros que tener interés en él? Por lo que Ezequiel empieza relatando qué sucede en ese río y cuál es la importancia del creyente con ese río, cuando uno debe entender que la Escritura cuando se refiere a agua, y sobre todo aguas de corriente, lo relata como una importancia para el creyente que esté junto a esas aguas de corriente, pegado. Así lo dice el Salmo 1, inclusive lo vamos a ver en breve. Bueno, entonces, regresando, dice Ezequiel en el verso 3, de esta manera. Cuando el hombre, Ezequiel 47, verso 3, que dice, después del río, él vio entonces a un hombre que salió hacia el oriente con un cordel en la mano. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Entonces aquí viene una importante declaración, que Ezequiel está diciendo: lo que a mí pues me pasó es como el creyente que debería de ser esto también, pasar por las aguas, estar junto a aguas de corriente. Entonces dice el verso 12, junto al río en su orilla, y nuevamente aquí encontramos lo que define Apocalipsis. A uno y a otro lado crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas serán para sanar. Bueno, es interesante este verso porque aquí estamos. Es interesante este verso porque primero hay que ver que él dice que agarra a la persona y la lleva por el río. Y al atravesar ese río, llega a estos árboles que tienen fruto. Y sabes que la Escritura hace relación de que nosotros somos como figura de un árbol. Así nos llama, como árboles de justicia.
Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, él dice que él relató y él dijo, ahora se está cumpliendo esta palabra en mi vida. Y cuando él estaba en esta sinagoga, él aperturó el rollo de Isaías 61 y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y él me ha enviado. Y ahí empieza a dar prácticamente una secuencia de cosas que él vino a hacer. Por ejemplo, a dar libertad a los cautivos, a sanar al quebrantamiento del corazón, a darle una identidad al humilde, ¿verdad? En todo sentido. Pero mire lo que dice en Isaías en el verso 3. Y esto es importante porque dice que Jesucristo vino a ordenar en Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esto es lo que vino a hacer Jesús en tu vida. Y aquellos que salen de su luto por la gloria que Él tiene, tienen el gozo y tienen la alegría en lugar de la angustia, serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Diga ahí conmigo, yo soy un árbol de justicia. Yo soy un plantío del Señor. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque Dios nos quiere desarrollar a nosotros para que podamos dar el fruto que Él quiere. Este fruto debe de ser un fruto que sea de bendición para aquel que lo tome. Por eso es que estos árboles que él miraba en el río Ezequiel daban fruto para, incluso cuando uno lee Apocalipsis, dice que ese es un fruto que da salud y las hojas dan sanidad a las naciones. ¿Por qué tan importante el fruto? Porque Jesucristo, esto fue lo que Él insistió. Él decía que nosotros tenemos que dar fruto. ¿Por qué encontramos esto del fruto? Bueno, cuando uno lee el Salmo, capítulo 1, dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su deleite está obviamente, en las promesas de Dios o en la ley del Señor, que podríamos decir que es su palabra. Y su gozo, y en su ley medita de día y de noche. O sea que en su palabra medita de día y noche. Y aquel que toma esa porción y dice: yo quiero crecer, yo quiero llenarme de su escritura, yo quiero llenarme de su palabra, de sus promesas. Entonces dice el Salmo 3, será como árbol firmemente, nuevamente, este será como un árbol plantado junto a aguas de corriente. Pero mire esta parte, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita, y aquel que está dando fruto, todo lo que hace, prosperará. Diga conmigo, yo tengo que prosperar dando fruto. Y lo lindo es que entender que la prosperidad no solo es económica, que tú puedas crecer espiritualmente para que tú puedas ser lleno de Él. Si algo quiere mi Padre es que nosotros podamos crecer y estar firmes como ese árbol, pero junto a aguas de corriente, junto a un río que corre, como el río que vio Ezequiel, como el río que vimos en Apocalipsis, que vio Juan el apóstol. Y Jesucristo, cuando Él dice, ¿por qué es tan importante el fruto? Que pueda dar su fruto en su tiempo, porque Él sabe que nosotros fuimos diseñados para poder dar ese fruto. Claro, mire cómo lo trató de explicar Jesús cuando Él lo habló en uno de los evangelios. Entonces dice en Mateo capítulo 7,
verso 13 y 14. Dice de esta manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Aquí le está hablando al creyente. El creyente que pues no se esfuerza, no está dispuesto a pagar un precio, a sacrificar algo, a llevar su cruz, va a terminar yendo en una amplia, en la puerta ancha, una senda amplia que puede tener el riesgo de perderse. Y dice, y muchos entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Yo no quiero ser aquí crítico de modo de venir a juzgar a las personas, porque mi intención no es poner miedo. Pero sí quiero decirte que el creyente o el que es un seguidor de Jesús se conoce su vida porque está dispuesto a sacrificar algo. Es más, Jesús nos dice, síganme, tomen su cruz. Desde ahí ya nos está diciendo que uno de los sacrificios es morir a algo. Y morir a algo es, Señor, yo estoy dispuesto a morir a ciertos deseos, anhelos, para poder entrar a la puerta angosta, a la puerta, a ese camino angosto, a esa puerta que no es tan ancha, que me cueste un poco, con el fin de poder dar el fruto que Él desea. Y cuando Jesucristo escribió esto de la puerta angosta, ancha, Él dijo después, entonces, ¿cuál es la característica de aquel que entra por la puerta angosta? ¿Cuál es su característica? Entonces dice en Mateo 7, 17, es continuando los versos posteriores. Y dice de esta manera: así, todo árbol, dijimos que nosotros somos árboles, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Diga conmigo, por los frutos seremos conocidos. Nosotros debemos de ser conocidos por el fruto que damos. Cuando uno lee este verso, uno puede decir, sí, es que yo no soy mala gente, entonces por eso yo no soy un árbol malo. No, cuando uno lee este verso de un árbol bueno o un árbol malo, no se refiere a la conducta, porque no es la conducta, sino que tiene que ver por la calidad del árbol para dar fruto. Si el fruto que él da es un fruto abundante y es bueno, o sea, bien, es un fruto, es un árbol que está dando bueno porque prácticamente está dando el fruto de la razón por la que él es un árbol. Es como cuando Jesucristo vino y maldijo a la higuera. Y al otro día, cuando vieron, ¿por qué la maldijo? Porque cuando él quiso tomar fruto de la higuera, no lo halló, únicamente halló hojas. Y él dijo, tú no haces la razón por la que tú eres una higuera, debieras de dar higos, y no lo hay, y la maldijo. Bueno, no, aquí lo que está diciendo es que la importancia de que demos fruto. ¿Para qué? Para que ese fruto sea evidente. Y aquí la pregunta que deberíamos de hacer es,
cuando dice, así que por sus frutos los conoceréis, yo anhelo ser conocido en todo momento. No para una posición, no ser conocido en medio de la sociedad, no. A mí me gustaría ser conocido en el cielo. Y sobre todo, si yo llego al cielo, poder ser conocido por algo, por algún motivo, por lo que Dios da. Aquí este verso, cuando leemos este verso, que por sus frutos los conoceréis, es que uno debiera preguntarse siempre, Señor, yo te sirvo, yo te soy útil, pero ¿será que mi fruto es bueno? Porque entonces uno debería preguntarse cómo difiere, cómo clasifica, cómo sabe él si un fruto es bueno o es un fruto malo. Y todo gira alrededor del concepto de la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que nosotros seamos transmisores de vida. Y esto es lo que hace un fruto bueno. Un fruto es aquel que cuando uno lo toma y lo muerde y uno dice, ¡ala, pero qué sabroso este fruto del que probé! Y queda tan entusiasmado de ese fruto que si él quiere seguir probando del fruto, ¿qué es lo que hace? Se queda con esa semilla y está dispuesto a sembrar esa semilla para esperar nuevamente el fruto o la cosecha para poder disfrutar de ese fruto. Entonces, de esto es lo que se trata este verso. Que nosotros podamos tener una semilla o un fruto que le demos a alguien para que él pueda tomar esa semilla, se clave en su corazón y pueda crecer y dar el fruto necesario en su oportunidad. Solo en el momento, oye lo que te digo, oye esto es muy importante. Cuando aquella persona toma de tu fruto, de tu testimonio, de tu ejemplo, de las palabras que tú le diste, y él viene y las toma en su corazón y empieza haciendo lo mismo con alguien más, ahí probó que ese fruto que él recibió de ti, y él lo sembró, esa semilla, él la sembró en alguien más, en ese momento demostró que tu fruto era bueno. ¿Por qué? Porque se multiplicó en alguien más. Y esa es la voluntad del Padre. Y eso lo decía Jesucristo. Él decía, cuando él decía aquí, y por sus frutos los conoceréis, dijo en Mateo 7:21, aquel que no está dando fruto, sino que son puras hojas, o que está dando la apariencia que da fruto, pero no tiene vida. Entonces dice en el verso 21, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Es que nosotros seamos transmisores de vida, usando como figura el fruto que pueda tomar a alguien y agarrar esa semilla, sembrarla y que pueda crecer algo en él, ¿verdad? Y es interesante porque cuando él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que dice yo te sirvo, yo hago esto para ti, pero tu fruto es malo. Entonces, ¿qué sucede con él? Entonces dice el verso que sigue, verso 22 y 23, y oiga esto, y esto es una palabra muy dura. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis iniquidad. Hijos, Padre mío,
este verso de la iniquidad, esto sí está duro, porque aquí está diciendo que esta persona que usted mira aquí, este tenía una autoridad espiritual, profetizaba, echaba fuera demonios, y es más, hasta hacía milagros, dice. Entonces uno dice, si que tenía esas virtudes de esas, llamémosle, que cualquiera diría cuando mira a alguien que sana, ¡ala! Ese sí es un hombre de Dios. ¡Ala! Este sí es lleno de Dios. Pero era uno que practicaba iniquidad. Dios aparta al inicuo. Entonces la pregunta aquí es que tú dirás, entonces, ¿qué es la iniquidad? ¿Qué es esa palabra que lo define como inicuo? Bueno, para poder entender esto, vamos a ver un verso más que habla sobre estos tiempos que estamos viviendo. Jesús relató a sus discípulos y les dijo, les voy a contar los tiempos de cuándo será el tiempo final. Y estos comenzarán o van a tener su apogeo, llamémosle, cuando la higuera reverdezca. O sea, cuando Israel reverdezca, o sea, vuelva a tener su verdor como nación. Y eso sucedió en 1948. Ahí, para nuestros días, podríamos ponerle atención a todas estas señales que Jesucristo mencionó. Y él decía que van a haber rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrán terremotos, habrán pestes, el mar rugirá, dice, en gran manera, los astros, ¿verdad?, se apagarán. Bueno, y todo eso tiene una explicación espiritual también. Pero en Mateo 24 hace esta síntesis de esta manera cuando él dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, aquí ya encontramos prácticamente una como confirmación de decir que en estos tiempos va a aumentar de tal manera la iniquidad que el Señor Jesús, inclusive a los que están sirviendo, le dicen, tú eres alguien que practica iniquidad. Entonces aquí tenemos que ver ¿qué significa iniquidad? Bueno, iniquidad se podría definir como una transgresión. O sea, como Dios dijo una cosa, como una plomada, Él dijo de esta manera tiene que ser, una línea recta. Pero viene alguien y dice, ay, no, hombre, Dios no es tan malo. No, hombre, yo puedo llevar una vida pues un poco más flexible, más en mi zona de confort y no estar tan comprometido. Y así Dios nunca me va a desechar. Entonces, esto es como decirte, aquel que Dios le ha dicho, tienes que ser radical con tu vida espiritual, tienes que ser firme, tienes que tener firmeza. Pero tú vienes y has manipulado al Señor como que si Él perdona cualquier... Obviamente Dios perdona a quien se arrepiente, claro. Pero realmente Él observa a aquel que realmente le ama. Y aquí dice que aquellos que viven con esa actitud que quieren quedar bien con las cosas de la tierra, el mundo, y tratar de buscar a Dios, es porque su amor para con Dios se ha enfriado. Y el amor de muchos se enfriará. Ese amor ágape para con el Padre. Y obviamente, al amar al Padre, uno tiene que amar también al cuerpo del Hijo, que es el cuerpo
que es el templo del Espíritu Santo, que es su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Que en estos tiempos va a haber un desamor. Uno dice, no, pero si yo amo a Dios, yo lo amo. No, pero el amor que habla aquí es un amor sacrificial, es el amor ágape. Yo lo amo de tal manera que estoy dispuesto a morir, a llevar mi cruz, a negarme por amor al que me compró, al que derramó su sangre por mí. Y por ese amor, yo trataré de ser firme. Pero en estos últimos tiempos vamos a ver mucha iglesia, dice, o mucha gente que se va a enfriar. Esa posición radical se va a enfriar, ¿verdad? Y él nos dice aquí, hay que perseverar hasta el fin. Bueno, entonces, no quiero aquí, porque alguno dirá, pastor, nos está metiendo miedo. No, la intención es únicamente decirte, si la voluntad del Padre es que llevemos fruto, hoy yo te voy a llevar de la mano cómo poder hacer para que llevemos fruto. Y poder nosotros ser, pues, vistos por Él como algo agradable, grato, ante él. Entonces, regresemos a Ezequiel. Vamos de regreso a Ezequiel, donde está este varón y dice que él viene y agarró un cordel, midió y tomó de la mano a este varón, a Ezequiel, y lo llevó por el río. ¿Y qué fue lo que hizo en el río? Bueno, nuevamente leamos aquí y vamos aquí a entender qué es lo que sucede en el río. Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Ahí nos quedamos. Y aquí vienen etapas. Con el agua hasta los tobillos. De ahí dice que midió otros 1000, o sea que hay mediciones. Hay como quien dice, te voy a medir. Y me hizo pasar por las aguas. Ahora el agua ya llegaba a las rodillas, dando la impresión de que si él medía y no llegabas a la medición, pues dice, no te puedo seguir pasando por las aguas. Tienes que pasar la prueba hasta que yo te mida y que des esa talla para poder seguir avanzando. Entonces dice, le llegaba hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas con el agua a la cintura. Entonces, aquí encontramos prácticamente que hay agua, hay mediciones para que la persona pueda avanzar desde los tobillos, las rodillas, la cintura, y aquí viene el verso 5, que es otra medición, y dice de esta manera. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, dice, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Entonces, dando a entender que ese río prácticamente ya no llegaba a las tobillas, ya había pasado la prueba, ya había sido medido y logró seguir avanzando, llegó a las rodillas. Volvió a ser medido y logró seguir avanzando, llegó hasta la cintura. Y ahora el río era tal que solo podía nadar. Y en el verso 7 dice, y volviendo yo vi en la ribera del río, habían muchísimos árboles del uno y al otro lado. Entonces prácticamente aquí está diciendo que solo aquel que logró nadar y experimentar el río y nadar en el río, logró llegar a estos árboles con mucho fruto para disfrutar de ese árbol que Dios tenía, que nosotros somos figura de ese árbol. ¡Qué lindo esto! Porque aquí vemos nuevamente una secuencia de madurez espiritual, de etapas diferentes. Una etapa que te dice que el agua te lleva hasta los tobillos. De ahí
hasta las rodillas, de ahí hasta la cintura, y hay un momento en que el agua solo se puede pasar a nado. Lo lindo de esta figura es que él te dice: déjate llevar en el río. Tienes que pasar por el río. Esto es como aquel que dice que el río de su espíritu es como una corriente de agua. Y cuando Él nos dice que nosotros debemos de meternos en el río de su espíritu, es dejar que el río nos lleve, como un río de Dios, que Él te pueda llevar a los lugares que Él quiera, donde Él le plazca llevarte, porque Él sabe que tú puedes ser muy útil en ese lugar. ¿Y sabe qué sucede? Cuando este varón, Ezequiel, llegó hasta el árbol, hasta este lugar de los árboles con fruto, él tiene otra experiencia, porque estando allá en esa orilla, descubre que ahí hay otra figura que Dios le muestra. Y dice en el verso 9 y 10, mire lo que él encuentra. Y sucederá que donde quiera que pase el río, que aquel que haya pasado el río, todo ser viviente que en él se mueve vivirá. Y aquí es muy importante, oye esto. Por eso se llama un río de vida. Todo creyente tenemos que decirle: Señor, ayúdame a pasar este río y a entender cómo poder yo cruzarlo, cómo crecer en él para que yo pueda ser un ser viviente y que yo pueda vivir en ti, en él. Y sigo leyendo. Y habrá muchísimos peces. O sea que, mire qué figura la que dice aquí, qué cosas. Habrá muchísimos peces porque estas aguas van allá y las otras son purificadas. Y así vivirá todo por donde pase el río. Y junto a él se pararán los pescadores. O sea que aquí encuentra otras personas. Ya no eres un árbol. Ahora te encuentras con pescadores, dando a entender que tú te conviertes en un pescador. Y desde Engadi hasta en Eglaim, dice, habrá un lugar para tender sus redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del mar grande, numerosísimos. Qué hermosa esta palabra, porque lo que está diciendo es que aquel que deja que el Espíritu de Dios lo lleve donde Dios quiere, Dios lo va a convertir en un pescador y le va a poner peces de diferentes tipos. Peces grandes, peces pequeños, van a ser muchos peces según diferentes especies. Y yo puedo ver aquí que es como decirte que aquel que logra atravesar el río, tomar de esa unción que él tiene, ten por seguro que él te dice: yo tengo para ti algo diferente. Yo tengo para ti ese río que te va a dar esa, pescador de hombres. ¿Dónde lo encontramos? Mire aquí, dice en Lucas capítulo 5, 10 y 11. Dice de esta manera. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Jocán, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿De dónde salió este mensaje de pescador de hombres? Porque Jesús les dijo, después que estuvieron ellos pescando toda la noche y no pescaron ni un solo pez, tiren la pez de este lado. Y ellos dijeron: pero si nosotros somos los pescadores, tú no sabes, tírenla.
y al tirarla dice que se encontraron con una cantidad de peces que cuando la subieron a la barca tuvieron que buscar la ayuda de los otros que estaban alrededor. Y esto es la figura que él dice, incluso Ezequiel, que él quiere que nosotros nos convirtamos en pescador de hombres y de esta manera poder seguir a Jesús. Yo pregunto, tú que me estás escuchando, ¿quieres ser tú un pescador de hombres? ¿Quieres ser tú utilizado por Dios? Este es un discipulado y el discipulado lo que provoca es entusiasmarte a ti para que tú puedas ser útil para Dios. Entusiasmarte a ti para que tú puedas decir, Señor, úsame como tú quieras. Eso es lo que hace un discípulo, que es un seguidor. Y que tú puedas decirle, Señor, yo te seguiré. Entonces, siendo así, ¿qué dice si empezamos a recorrer ahora por estas diferentes etapas? Y empezamos por los tobillos. Y de los tobillos, pues, vamos a ver un verso muy interesante, que el agua les llegaba hasta los tobillos, pero en ese momento este grupo de gente, cuando llegó ahí, dice que hubo un milagro. ¿Y cuándo sucedió? Cuando ellos iban a incursionar, cuando Josué con todo el pueblo de Israel iban a incursionar a Canaán. Pero para llegar a Canaán, así como al inicio hubo una fragmentación o una separación de aguas del Mar Rojo, que esa es una separación de decirte de la vida antigua de Egipto con la vida del proceso del desierto, que es un proceso de formación. Y ahora van a entrar ya a la tierra de Canaán y tienen que atravesar un río que nuevamente es una fragmentación que separa lo que es el proceso de formación al proceso de conquista, al proceso de empezar a, como yo diría, a ser pescador, ¿verdad? Proceso de ir a establecer a tomar ese fruto que Dios nos ha dado y a poner el reino de Dios en esa tierra prometida. Y dice que lo primero que tenían que hacer era poner, para que se partiera el Jordán, era, como es figura del Espíritu Santo también, es que llegaran la tribu, los que estaban cargando, los levitas, el arca del pacto. Y en el momento que ellos tocaran esto, dice de esta manera la Escritura: y sucederá que cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. En otras palabras, dice que ellos tenían que creer por la fe. Imagínense, no era lo mismo como en el caso del Mar Rojo. En el caso del Mar Rojo, Dios le dijo a Moisés, ve con la vara y golpea el agua. Y en ese momento se abrirá. Y cuando se abrieron, todos pasaron, ya no por fe, sino pasaron porque estaba abierto. Y con el temor de los enemigos atrás. Pero aquí, este primer grupo dice, tú entra al Jordán y empieza. Y vas a ver lo que sucede en el momento que el arca, alzado en sus hombros, entren ellos en esa agua. Y dice que cuando ellos entraron, como que eso hubiera sido automático. Por la fe ellos vieron cómo se separaron las aguas y conforme ellos iban caminando, se iban separando esas aguas. La verdad es algo milagroso, porque aquí dice que cuando el agua empieza llegando a los tobillos, cubra tus pies. ¿Y acaso no dice Efesios que benditos son los pies que anuncian el evangelio? ¿Acaso no dice que esas sandalias, que, bueno, la figura de las sandalias es como el calzado, que el calzado, el apresto del evangelio, que es la paz, es otra de las partes de la armadura del creyente?
aquel que empieza esparciendo esa semilla por todos lados, creyendo por la fe que va a haber un cambio en la vida de otros, eso solo es una figura de fe. Eso es pasar a creer por la fe. Y el ejemplo que lo entendemos también es cuando Pedro y Jacobo llegan, dice en Hechos, al templo de la Hermosa. Dice que ellos iban diariamente, o sea, ocasionalmente al templo, porque Jesús lo hacía, pero de repente encontraron a un cojo que se les quedó viendo y les extendió la mano para que ellos le dieran limosna. Y ellos vienen y le dicen, pero oro ni plata no tenemos, pero lo que tenemos, te lo damos en Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Y dice que en el momento que por la fe ellos actuaron, dice que los tobillos de este hombre fueron restablecidos, pero por la fe. Mire cómo dice, y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Aleluya. ¿Puede usted imaginarse ver a este hombre que desde nacimiento él era cojo? Este hombre se acostumbró a su cojera a pedir dinero. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús también lo vio varias veces cuando Jesús llegaba al templo. ¿Y por qué Jesús nunca lo sanó? Porque seguramente él dijo, este no está pidiendo sanidad. Este está feliz como cojo mendigando, porque está feliz sabiendo que por lo menos las monedas que le dan diariamente le da de comer. Pero Jesús sabía, pero alguien le va a dar a él vida y le va a dar sentido en mi nombre. Y esto fue Pedro y Juan. Cuando lo levantan y este hombre, por la fe, se da cuenta que por años estaba él mendigando creyendo que ese era un estilo de vida y se da cuenta que estaba equivocado. Estaba totalmente equivocado. Y él dice, ¿qué he hecho? He desperdiciado tanto tiempo de mi vida. Y empieza él a andar y a brincar y a alabar a Dios. Hoy el Señor viene y te dice, tal vez tú no has dado el fruto que Dios quiere y tú sabes, pero Él te dice, hoy te doy una oportunidad. Levántate y empieza a caminar por la fe, que tú me puedes ser muy útil. Y cuando tú lo hagas, tus fuerzas van a ser renovadas, porque serás como esta águila que ha esperado en Dios, como lo dice Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con águilas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán porque tienen los tobillos fortalecidos, restablecidos y no se fatigarán. Tú has sido llamado hoy para levantarte y empezar a caminar por la fe. Yo hoy te animo a que tú anheles atravesar este río. Aleluya. Bueno, mis amados, la verdad que estoy muy emocionado, pero hoy vamos a llegar hasta los tobillos. La semana entrante vamos a agarrar la cintura y va a ver todo lo que hay alrededor de ser fortalecido en la cintura. Pero yo hoy te animo a que tú le puedas decir a Dios, al Padre, Señor, llévame por ese río. Yo quiero empezar a dar un fruto que te agrade.
Tal vez te he tenido duda del fruto que he dado y tal vez no sé si ha sido bueno, pero a lo mejor tú sabes, tú me conoces mejor, porque solo Dios conoce el corazón del hombre. Hoy te pido, Señor, permite que mi fruto se convierta en un fruto bueno y ayúdame a prepararme espiritualmente para crecer en ti y poder ser conocido por mis frutos en el cielo. Cuando yo llegue, sea conocido por el fruto. Ahí donde estás, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a todo aquel que ha estado escuchando este discipulado. Y te ruego, Señor, tú provoques, tú lo inquietes para que anhele buscar tu rostro. Anhele, Señor, caminar en ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos. Dios me los bendiga. Bendiciones.